Y el espacio quincenal Bioderecho, que una vez más pues aborda cuestiones que están en ese linde entre lo que es permitido, lo que se debería de modificar y lo que debemos dejar a la ciencia un poco que vaya explorando sobre la marcha. Hoy vamos a hablar de una cuestión que, en fin, es sobradamente conocida de todos ustedes porque afecta permanentemente a la realidad cotidiana de la información en torno al quehacer sanitario y al conocimiento o no de lo privado en lo público. El entorno sanitario y, en concreto, esa protección de los derechos de imagen y privacidad e intimidad es de lo que vamos a hablar hoy en el programa. Nos acompaña para ello Verónica Alarcón Sevilla. Ella es abogada, directora jurídica de privacidad, jurídica y de privacidad de ePrivacidad, que es el nombre de la empresa, aunque sea un tanto reiterativo. Es miembro del CEBES también y bueno, está con nosotros para hablar de esta cuestión. Bienvenida, muy buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Acabáis además de terminar estas jornadas sobre bioderecho, donde tú también has sido parte activa, has tomado parte activa en las mismas, en esta tercera edición de estas jornadas internacionales que se ha celebrado la pasada semana, miércoles, jueves y viernes. Estabas en una mesa redonda sobre avances y desafíos de las TICs en salud, seguimos un poco en el mismo ámbito. Y bueno, por centrarnos un poco, ¿no? Estamos hablando de datos personales que cuando afectan al entorno de la salud son más personales, es decir, son más privados. Estamos hablando, un dato personal y un dato personal en el ámbito de la salud es lo mismo o tiene un tratamiento diferente. No, efectivamente, la ley dice que son datos especialmente protegidos. De hecho, pues se le otorga pues una especial protección, valga la redundancia, frente a otros datos personales. Y se denomina que son datos sensibles porque afectan a esa esfera más íntima, más privada de la persona. Uh-huh. Sería interesante porque quizás nuestra audiencia, de manera bien intencionada, pues considere que ese tipo de documentos que facilitan en buena medida pues una mayor celeridad en el uso de técnicas sanitarias que puedan estar indicadas a personas que bueno, pues hayan identificado mediante chip, mediante tarjeta sanitaria, mediante el tarjetón del DNI 3.0, por ejemplo, que parece que contempla también posibilidad de incorporar este tipo de datos, que estemos un poco poniendo puertas al campo. Es decir, con esto de proteger esa intimidad, estamos quizá poniendo en riesgo una actuación sanitaria de mayor celeridad. Bueno, eso todavía no es una realidad. De hecho, precisamente en el Servicio Murciano de Salud pues está ahora mismo liderando un proyecto de historia clínica electrónica. Todavía en los centros sanitarios públicos no es una realidad, pero sí que hay personas que sí que se están implantando de forma voluntaria, por ejemplo, el chip subcutáneo, que se puede acceder de forma rápida pues a datos de salud o incluso datos como el nivel de glucosa. Centrándonos en cuestiones que ya sí que afectan de una manera clara al usuario, muchas veces encontramos problemas porque uno quiere conseguir su historia clínica y no se sabe, no se tiene muy claro si se tiene derecho o no a sacarlo de un hospital, a tener tu copia privada, tu copia personal, en tanto que son datos tuyos. Por otra parte, hay veces en los que hay pacientes que no están muy de acuerdo en que figuren determinada información sobre su salud en un expediente. ¿Qué dice la ley a todo esto? Vale. En principio la ley dice que puedes acceder a todos los datos de tu historial clínico y además ese acceso te lo tienen que dar en el plazo de 30 días desde que reciben tu solicitud. Puedes acceder a todos los datos de tu historia clínica salvo a lo que se denominan anotaciones subjetivas o a otros datos que pueda perjudicar pues la confidencialidad de terceras personas. Pero en principio todos esos datos te lo deben de dar. Y respecto a aquellos datos que deben de aparecer en los historiales clínicos, que son muy reacios a algunos pacientes a facilitar esa información, se deben dar aquellos datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad de la asistencia sanitaria. Es decir, ni más... Adecuados, pertinentes y no excesivos. Así lo dice la ley, adecuados, pertinentes y no excesivos. O sea, que no entre, por ejemplo, en enfrentamiento con el derecho a la intimidad. ¿O no? No, lógicamente los datos que aparecen en la historia clínica, puesto que son datos relativos a la salud, son datos íntimos de por sí, afectan a esa esfera más reservada, más privada que decíamos antes. Es lo que se denomina el principio de calidad de los datos, que es lo que le dice la ley, que no se puedan tratar datos excesivos precisamente para evitar un tráfico ilícito de nuestros datos personales. Incluso la ley impone al paciente la obligación de dar datos que sean veraces y exactos, que respondan a la situación actual del afectado, que es lo que se denomina en derecho el principio de exactitud. ¿Por qué? Pues precisamente por ese interés de salvaguardar precisamente el interés vital de
del afectado. Lógicamente, si no decimos que esa persona tiene una determinada patología o es alérgico a un determinado fármaco, pues le podemos causar la muerte. Entonces, los datos deben ser, como digo, adecuados, no pertinentes, excesivos, o sea, pertinentes, no excesivos. Y a veces son tan privados que ni siquiera el usuario los conoce, porque uno llega a la puerta de urgencias, se da una radiografía y como no le dan ya la radiografía, pues está en poder del médico y como no sea que expresamente uno vaya allí con su disco duro para que se la transfieran, Bueno, no se consigue ver por dentro las tripas. el disco duro es un poco complejo, pero sí que tú tienes un derecho a la visualización. O sea, no solamente ya que te den copia de tu historia clínica, sino directamente a mirarlo en pantalla. Decir, no, yo quiero visualizarlo. Quiero que directamente me lo enseñen en la pantalla del ordenador. Ya, pero si no sabes interpretar una prueba, lo suyo sería que te dieran una copia para tú pedir otra segunda opinión. Una segunda yo puedo ver una opinión radiografía mía como si veo en la tele, quiero decir. Efectivamente, de todas formas tienes el derecho de que te informe. Hay un derecho de que el médico te tiene que informar también de acuerdo un poco a tus conocimientos, a tu circunstancia, a tu entender. De informar. ¿Hay alguna excepción para aplicar esa ley de protección de datos? ¿Se puede dejar de aplicar en algún caso? Sí, a ver, la ley lo que dice es que se deben aplicar aquellos datos de personas físicas, de particulares, no de empresas, que se encuentren recogidos en un soporte físico, o sea, bien en un papel, como puede ser una historia clínica en los archivos, o en un soporte electrónico. Pero sí que, por ejemplo, hay alguna excepción, como que no se aplicará en el caso de que se esté tratando datos en un ejercicio doméstico, o sea, en el ejercicio doméstico, en una actividad doméstica, me explico. Por ejemplo, esa carpeta que tenemos nosotros en casa, que hemos ido recopilando las pruebas diagnósticas de los miembros de la familia, pues lógicamente ahí no se va a aplicar la Ley Orgánica de Protección de Datos, una actividad exclusivamente doméstica. El conocimiento es importante para poder oponerse, pero que a veces uno está sometiéndose a una serie de pruebas, está en un hospital, no sabe qué es lo que se le ha hecho, ni dónde están esos documentos, como comentábamos antes. Acabo de hacer una foto ahora mismo, sin su permiso. Pues La voy a subir al Facebook ahora. Lógicamente, me tienes que primero pedir mi consentimiento para Sobre esa... todo porque no me ha posado. Eso también. Consentimiento. Además, es distinto el consentimiento para la fotografía que el consentimiento para publicarlo. O sea, que yo te dé mi permiso a que tú me hagas una foto no significa que te lo esté dando para que lo subas en la red social Facebook, por ejemplo. Es curioso. Pues sí. Además, cuando directamente, aunque no tenga que ver con el ámbito sanitario, está cediendo directamente todos los derechos de esa imagen a la red social. Y aplicándolo al ámbito sanitario, ¿qué hay? Porque muchas veces vemos a médicos que se llevan imágenes, incluso vídeos de intervenciones para congresos, en clase, ¿no? Algunos que luego dan clase también en las facultades, y eso es normal, tiene que consentir el paciente. No, efectivamente es una pregunta que sí que me hacen profesionales sanitarios, que si pueden tomar una fotografía con el móvil o bien en el quirófano o cuando están tratándolo en una consulta con un tratamiento curativo. Efectivamente, no. O sea, la imagen de una persona es un dato de carácter personal. O sea, no solamente los datos, como digo, nuestro nombre y apellido DNI. La imagen es un dato de carácter personal. La de su intestino también. Pues es una intervención la del intestino no creo, pero fíjese que la silueta, por ejemplo, sí que es un dato personal. Cuando yo le digo que a los médicos que la imagen es un dato personal, me dicen, bueno, pero si le difumino la cara no hay problema. Pues no, tampoco. Y os voy a comentar muy brevemente, si me permitís, un caso, y es que, por ejemplo, un periódico fue condenado a pagar 6.000 euros a una chica a la que había tomado una fotografía, concretamente en la playa nudista de Vera. Solamente aparecía en la silueta, no se le había pedido el consentimiento ni se le había informado a la chica, pero la pusieron en primera plana y los amigos y ella se reconocieron. Pues el Tribunal Supremo consideró que la silueta, en la medida de que identificaba a esa persona, ya era un dato de carácter personal. 6.000 euros de indemnización. No está mal. Por eso no se pueden tomar la foto ni de quirófano, ni aunque no llevase un tatuaje o un lunar que le fuese así representativo o identificativo de esa persona. Consentimiento de la persona afectada. Bueno, vamos a llegar a aspectos en donde puede haber esa controversia, digamos, esa situación un tanto de desconocimiento en cuestiones que afectan al orden general, de enfermedades, por ejemplo, contagiosas. Tenemos un caso reconocidísimo que ha sido además objeto de algún tipo de vista y de seguimiento jurídico, ¿no? El caso del ébola, si hay o no hay interés y justificación pues para divulgar estos datos.
Pues no, porque precisamente la imagen no aportaba nada para formar a la opinión pública, no aportaba nada a lo que ya se informaba de ese seguimiento, de cómo le estaba afectando a esa persona el virus del ébola. Y de hecho, en un caso prácticamente similar, pues se condenó al Mundo a indemnizar con 34.000 euros por un caso prácticamente idéntico a una joven por ilustrar con su imagen en un reportaje sobre el atentado del 11M. Esa persona, pues, a causa del atentado, pues había sufrido secuelas y estaba en una situación de coma irreversible. Y precisamente por eso, porque aunque no se le mostraba el rostro, como pasó con esta señora, con la enferma del ébola, aunque no se le mostraba el rostro, sí que se le decía, se hacía constar que era ella, o sea, que esa imagen correspondía a esa persona. Simplemente con eso bastó para condenar. Y también ahí me refiero al derecho a la propia imagen, pero cuando estamos hablando del derecho a la intimidad, porque se entiende que en un hospital te hallas en un lugar reservado de miradas ajenas, o sea, de esa curiosidad o del propio cotilleo. Y efectivamente pues se le condenó y era un caso, como digo, similar. Y es que además ya no hace falta que nos vayamos a la ley, es que el propio Código Deontológico de los Periodistas dice expresamente que se ha de respetar estos derechos, el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Y es más, incluso el propio Código Deontológico dice, pero es que además estas restricciones se deben de observar con especial cuidado cuando se trate de personas que están ingresadas en centros hospitalarios o similares. Yeah. Si un médico o una revisión médica, un trabajador, por ejemplo, incluye en su expediente que es fumador, ¿estamos hablando de un dato médico que se puede dar con toda tranquilidad o no tendría por qué darse porque fuera un dato de ámbito privado? A ver. Pues a ver, la ley dice que un dato relativo a la salud es cualquier información referente a una enfermedad pasada, presente o futura. Respecto al dato de fumador, concretamente hay un informe de la Agencia Española de Protección de Datos que dice que el mero dato de fumador no es un dato relativo a la salud. Ahora bien, si ese dato lo acompañamos de otros que indiquen que hay un abuso de nicotina, entonces ya sí que estamos hablando de un dato relativo a la salud. Hay un poco también es de interpretación en cada caso, pero siempre se opta por una concepción amplia. Si no estaríamos dejando pues al margen de la ley datos que son muy sensibles y que incluso pues podrían provocar una injerencia en nuestros derechos, podrían afectarnos. Y en este caso, ¿qué podría prevalecer? ¿El derecho a la intimidad de una persona o la posibilidad de contagiar a alguien por desconocimiento de esa información? En este caso, efectivamente, si hay una razón de seguridad, sí que se debe divulgar los datos de esa persona. Pero es que en el caso que me comentabas antes de la enferma de ébola, no había esa necesidad, puesto que ya estaba ingresada. O sea, no se trata de una persona que digamos que estaba en busca y captura por una razón de seguridad. Si hubiese una razón de seguridad, lógicamente habría que informarse, incluso habría que mostrar su imagen precisamente para eso, para salvaguardar el interés vital y la salud de las personas. Sí, hablábamos antes del atentado terrorista, donde también el caso del Mundo se vio afectado. Un accidente de tráfico, por ejemplo, ilustrar con la imagen de un suceso donde vemos el coche identificado claramente. No, como decía, no aporta nada para formar a la opinión pública, no aporta nada, no indica nada. Otra cosa es que lo mostramos en la imagen, pero que no aparezcan ni víctimas, ni aparezca incluso la matrícula del vehículo, que también hay por ahí algún informe que se dice que es un dato de carácter personal, la matrícula de un vehículo, pero simplemente, como digo, siempre que no se identifiquen a las personas, a las víctimas, ni aparezcan datos personales. Y sus objetos tampoco. El osito de peluche. Hombre, un osito de peluche yo creo que no será nada personal. Lo puede tener muchísimas personas. No, hombre, hasta ese punto no llegamos. Estamos hablando de información pues numérica, alfabética, incluso acústica, la voz, sonido. Estamos hablando de ese tipo de datos de carácter personal. A Teresa Romero, además, por ejemplo, se le grabó una entrevista con un móvil, quiero decir. Claro, pero esto es distinto. Una cosa es que luego incluso ella autorice también consienta esa grabación. En este caso sí, recuerdo que se le llamó y sin decirle nada directamente en directo. Exacto, lógicamente claro. Eso no se puede hacer. A eso me refiero. ¿Hay algún caso en el que yo pueda poner ciertos límites al uso de mis datos en el ámbito hospitalario o siempre? Quiero decir, cuando me pidan ceder mis datos de salud, ¿he de hacerlo en un hospital público? No sé si hay alguna diferencia entre un hospital público y un hospital privado en este sentido. A efectos de facilitar datos, no, como digo, siempre que sean para la prestación de la asistencia sanitaria, incluso la ley te dice que no es necesario ni contar con tu consentimiento cuando es para la prestación de la asistencia sanitaria. Por ejemplo, un balneario si es para bañarnos, lógicamente no.
pero si está recibiendo un tratamiento médico, sí que es necesario. La ley habilita directamente a no contar con tu consentimiento. Sí que respecto hay diferencias entre las clínicas, entre los centros sanitarios públicos y los privados en temas de protección de datos. Por ejemplo, en el tema de las sanciones. Si la infracción la comete un centro público, pues no será sancionado. Es decir, la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control competente que vela por el cumplimiento de esta legislación, se limita simplemente a declarar que ha habido una infracción y le dice qué medidas debe adoptar para que la situación no vuelva a ocurrir. Ahora, cuando eso mismo, la misma infracción, la comete una clínica privada, puede ser sancionada con mucho dinero. ¿Por qué esa diferencia? Estamos hablando de 300.000 euros. Le pueden sancionar incluso con 300.000 euros. Y ahora os comento un ejemplo. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. La ley ha excluido de esas sanciones a los centros sanitarios públicos. Que en parte sería un poco porque lo pagamos entre todos. Ya. Y os comento un ejemplo. Una paciente solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos que le diese el historial clínico de salud, pues una clínica de estética. O sea, que le dieran su historial médico una clínica de estética que no se lo quería dar. La agencia le dijo a la clínica, una clínica muy... no sé si puedo decir el nombre, pero... Usted sabrá si la van a meter en los juzgados, ¿no? No, la clínica estética es Dorsia, estoy dando una información, como digo, objetiva. Cogió la agencia, o sea, la agencia le instó a la clínica a que le facilitara el acceso en el plazo de 10 días. La clínica le envió un burofax a la mujer diciéndole que se le adjuntaban una relación de documentos, pero no se adjuntaba nada. Pues esta señora presentó denuncia a continuación a la Agencia Española de Protección de Datos y sancionaron a Dorsia con 60.101,21 euros. Casi nada. Por poneros un ejemplo, si esto hubiese pasado en un hospital, pues no pasa nada. Si hay un retraso en darnos el historial clínico, no pasa absolutamente nada. Sí, no sé si tiene la sensación de que cargamos quizá las tintas demasiado en el hospitalario, cuando luego nos llama por teléfono pues una operadora que representa una compañía de seguros y sabe toda esa información sobradamente. Además, para hacer un seguro del vehículo, pues es necesario este tipo de información que a saber por qué circuitos, autopistas de la información está corriendo. Lógicamente, sí, efectivamente. Es que hay poco añadir, hacer una práctica que no deberían hacer, incluso ya no solamente eso, sino en temas de cuando debes una deuda, que están continuamente llamándote, incluso llaman a los familiares diciendo, oye, que esta persona debe una deuda. Pues son prácticas que no se deberían tolerar, pero así está. ¿Se pueden destruir los datos de la historia clínica? ¿O se puede impedir que yo intente rectificar algún dato de mi historia clínica, en tanto que es mía? Pues en efecto la ley dice que hay un derecho de cancelación, o sea que tenemos derecho a cancelar aquellos datos. La cancelación no se entiende como eliminación sino como un bloqueo, o sea, se quedarán a disposición de los jueces y los tribunales. Cuando se habla de cancelación se dice que cuando esos datos hayan dejado de ser pertinentes o útiles, pues podemos solicitar esa cancelación. Pero lógicamente en el ámbito sanitario la ley te dice que mínimo se han de conservar 20 años, en el caso de Murcia. Luego nos encontramos otros casos que son 5, pero en Murcia 20 años. Lógicamente no tiene mucho sentido el derecho de cancelación. Y el derecho de rectificación sí. Podemos pedir que rectifiquen datos que consideramos inexactos, incompletos, pero bueno, se debe limitar, como decía antes, se debe limitar simplemente a aquellos datos como nombre, apellidos, dirección, incluso a lo mejor enfermedades y vacunaciones podríamos llegar, o sea, datos que conocemos. Lógicamente, los datos de las pruebas diagnósticas, pues no, ahí no cabe el derecho de rectificación. Incluso también se ha dado el caso de un transexual que ha solicitado el derecho de rectificación de la historia clínica de sus datos personales. O sea, antes era un hombre, ahora es una mujer, entonces solicitó que se le pusiera el nombre de mujer. La agencia le dijo que sí, que efectivamente era posible, pero siempre que en relación con los episodios anteriores a su cambio de sexo, pues se dejase constar que esa persona era un hombre, ya que se supone que puede afectar pues a la forma de enfermar. El género, que es una cosa género que puede es tan afectar, tonto, que es una cosa, efectivamente, bueno, hay pues, diferencia. tiene esa complejidad cuando ya se la forma de supuesto. enfermar. Aunque es verdad que luego, pues por mor a la eficiencia sanitaria, uno podría encontrarse la dificultad de que va 7 veces al cabo del mes a la puerta de urgencia y lo tienen retratado. Y cuando llega al día siguiente, pues, oiga, si ya estuve ayer y ya le dijimos que no había nada que hacer, estamos de alguna manera también recogiendo ese testigo informativo que ha dejado y esa huella de una presencia, aunque no entremos en aspectos específicos de su enfermedad.
pero estamos calificando también a esa persona de ser un reincidente, ¿no?, en el sistema sanitario. Claro, efectivamente, hay constancia de todo. Incluso en el tema del derecho de acceso te dice la ley que solamente puedes solicitar tu historia clínica una vez al año, salvo que alegues interés legítimo. Se ve que ya se ha dado caso de que se estaba pidiendo, si no todos los días, todos los meses. Y por eso, efectivamente, incluso la ley ha puesto un límite de, salvo que me alegues un interés legítimo, hasta que no pasen otros 12 meses, no te voy a dar acceso a tu historia clínica. Por cansino, se puede añadir. Pues sí. Eso ya lo has dicho tú, no yo. ¿Y cuando mueres, se destruye? No, concretamente la ley dice que esos 20 años se han de contar, de conservación de la historia clínica, se han de contar no solamente ya desde el último alta del proceso asistencial, sino desde la muerte del paciente. De manera que esa historia clínica mínimo se deben conservar 20 años después de que haya fallecido el paciente. Se supone que sus deudos tienen acceso a ella, ¿no? O si fuese menester para cualquier cuestión de herencias. Efectivamente, historias, no en cuestión de herencia, sino yo creo que la ley estaba pensando más bien en enfermedades genéticas o hereditarias o de transmisión, porque la ley dice que pueden acceder las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho, pero con unos límites. Los límites, como decía antes, anotaciones subjetivas, que puede afectar los datos de otras personas, y también añade que puede afectar a la intimidad del paciente. Pero es que claro, si accedes al historial clínico, todo es íntimo. Entonces yo creo que la ley estaba pensando pues en eso, en la pareja de hecho, una enfermedad de transmisión sexual o de datos, o sea, de información genética que pueda ser transmisible a los hijos. Incluso hay límites. Solamente pueden serlo el cónyuge o la persona vinculada a él, en una análoga relación como la matrimonial, los hijos, ascendientes y los hermanos. O sea, un sobrino no puede solicitar el historial clínico del paciente fallecido, porque así lo ha dicho, como digo, la Agencia Española de Protección de Datos. Hay un límite. Todo esto, dando por sentado de que estamos hablando de un documento de gran valor, que objetivo y verdadero, representa pues un conocimiento que acredita el facultativo. Cualquier tipo de manipulación, falsedad en ese documento a sabiendas, para cárcel como mínimo, ¿no? Lógicamente es un delito, no se puede falsificar el historial clínico, como digo, siempre debe responder a esa veracidad actual. No se pueden manipular pruebas, otra cosa es luego ya que tú te enteres. Pero en principio... ¿Pero existe algún tipo de huella? ¿Se puede en un momento dado, bajo petición, a partir de que se produce esa petición, alterar el documento? En el tema del soporte físico, cuando se trata de una historia clínica que se conserva en los archivos, es muy difícil. Pero sí que en el soporte electrónico, en las historias clínicas digitales, la ley pues prevé algunas garantías, como por ejemplo que se deje constancia de cada acceso que se haga, si es fallido, si no ha fallido, si se ha modificado algo, a qué parte de la historia clínica se ha accedido. Ahí sí que la ley prevé esas garantías cuando se trata del soporte electrónico. Lógicamente en soporte papel, pues de difícil prueba esa alteración o esa destrucción del documento. Bueno, se supone que estamos seguros, es decir, que la privacidad está garantizada de esas historias en manos de las clínicas, ¿no? O sea, hay una seguridad en ese sentido, ¿no? Una obligación sí, también, ¿no? se presume. Yo así lo entendería. Por lo menos querría verlo así. El documento, en todo caso, muchas veces viene cifrado, no está expresamente identificado el nombre del paciente, ¿no? Sí, en las historias clínicas que hay en soporte papel ¿Algún sí que te código? aparece. ¿Ah, sí? Claro, lógicamente, cuando accedes en soporte electrónico, pues tienes que poner el número de historia clínica del paciente. Pero bueno, eso es otra cosa, porque también el número de historia clínica es un dato personal. Tú lo has dicho, es otra cosa y hablaremos de ella en otro momento. Verónica Alarcón Sevilla es abogada, directora jurídica y de privacidad de ePrivacidad, la empresa de privacidad, miembro del CEBES.